programa ALBA es un servicio público de Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Nació el 15 de octubre de 2021 con una sede en cada provincia y es un servicio especializado de atención a mujeres prostituidas, víctimas de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual. Las usuarias llegan, pero muchas veces llegamos nosotras a ellas. El programa ALBA tiene en cada provincia una unidad móvil, que está en parte del equipo de esta unidad móvil es una mediadora, y nosotras lo que hacemos son salidas prácticamente todos los días de la semana en calle, en diferentes horarios de mañana, tarde y noche, a las zonas donde sabemos que se ejerce la prostitución o se sospecha, ya sea en calle, en carretera, polígonos, clubes, pisos. Esa es la primera toma de contacto que tenemos con ellas y aquí es donde iniciamos el vínculo con las mujeres. Hay mujeres que nunca llegan a venir a sede, hay mujeres que después de un año en calle acaban viniendo. Aquí los servicios que se ofrecen de asesoramiento jurídico, sobre todo en materia de extranjería, materia de trata por supuesto, medidas civiles, paternofiliales. Se hace asistencia psicológica, individualizada y grupal. Se están haciendo grupos de terapia grupal. Y la parte más social pura sí que se está haciendo asesoramiento, apoyo y acompañamiento en cualquier demanda que las mujeres tengan. Sí que el ALBA lo que tiene es un trabajo muy individualizado. Aquí la mujer viene, te da su demanda y nosotras somos las que respondemos a su demanda. Podemos ver otras necesidades, pero solo cuando ella quiere se responde a esa necesidad. Una trabajadora social en este centro lo que hace principalmente es el apoyo, el acompañamiento y el seguimiento. Nosotras atendemos a la necesidad de las mujeres y acompañamos. Nosotras vamos a su lado, nunca adelante. Vamos a su lado, ellas deciden su camino, pero por supuesto les ofrecemos la información, que es lo que casi siempre les falta, ¿no? La información de a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, cómo puedo acceder a esto. Si alguna persona, estudiantes de trabajo social o de otras carreras que se plantean hacer trabajo social, quisieran dedicarse a este ámbito, les diría, al final como en cualquiera del trabajo social, pero sobre todo que es algo muy vocacional, que siempre tenemos que desprendernos del pensamiento de que vamos a salvarle la vida a alguien. No le vamos a salvar la vida a nadie. Y tampoco podemos buscar el beneficio propio. Tampoco podemos sentir pena, podemos sentir compasión. Yo puedo compadecerme de la situación que alguien está viviendo, pero no puedo sentir pena porque eso me hace estar en un escalón encima, eso me hace sentir superior. Yo nunca puedo estar arriba, somos todos, aquí siempre nuestra filosofía es trabajar desde la horizontalidad y sobre todo al final creo que las mujeres también lo sienten cuando tú trabajas desde la horizontalidad.